Aquella noche, debo admitir que no me apetecía asistir. Durante varios días, mi marido me había pedido que le acompañara a la cena que su jefe, Alejandro, organizaba al término de cada trimestre para sus colaboradores más allegados. Una costumbre refinada, aunque discreta, con un mantel de color blanco, vino de alta calidad y momentos de silencio cargados de pretensiones. No me sentía parte de ese entorno, al menos eso pensaba. Acepté la propuesta principalmente por su bienestar, y al llegar a esa residencia con techos elevados y paredes decoradas con obras de arte contemporáneo, supe que mi presentimiento había sido acertado. Las conversaciones giraban en torno a temas que no capturaban mi atención: empresas, éxitos, tácticas. Mientras me hablaban, yo prestaba atención, mostraba una sonrisa y asentía cuando era apropiado. Mientras tanto, exploraba con la vista una manera sofisticada de retirarse por un momento. Alejandro destacaba por su cortesía y su discreción, poseía una presencia imponente que se hacía sentir sin necesidad de palabras. Era evidente que los demás le tenían aprecio, aunque también se percibía cierto temor hacia él. No me sentía intimidado en absoluto, despertaba mi interés. Durante la cena, intercambiamos solo unas pocas palabras. ¿Estás disfrutando el sabor del vino con tu té? Es un placer que hayas venido, solo eso. Con el transcurrir de la noche, los asistentes comenzaron a retirarse a sus hogares. Algunas personas, como nosotros, optaban por pasar la noche. Una lujosa casa de campo apartada, ideal para simular desconexión del mundo, aunque en realidad todo continuaba activo en lo más profundo. Mi marido decidió irse a descansar antes de lo habitual. Se encontraba fatigado, expresó, tal vez incómodo al notar mi presencia en medio de su vida y sus metas. Permanecí un rato adicional en la sala. El fuego crepitaba en la chimenea. Las luces suaves proyectaban sombras alargadas en el suelo alfombrado. Tenía la intención de marcharme enseguida, pero de repente percibí una voz detrás de mí. ¿Te gustaría tomar otra bebida? Volteé. Su nombre era Alejandro. Llevaba una camisa con el cuello desabrochado, sin ninguna corbata puesta. Había desprendido el primer botón de su camisa, sosteniendo en su mano una botella de vino tinto sin descorchar. Por supuesto, contesté, y de esa manera dio inicio a todo. Tomamos asiento uno frente al otro, él en un asiento bajo y yo en la esquina del sofá. El vino se derramó emitiendo un sonido refinado, profundo y aromático. Tomé un trago. Poseía una forma física y algo adicional que no logré identificar. ¿De qué manera es él? ¿Es común para ti sentirte de esta manera durante estas reuniones? Inquirió de manera despreocupada. ¿De qué manera exactamente? Observando desde una perspectiva externa, me sorprendió su mirada, no tanto por lo que preguntaba, sino por su veracidad. Así es, lo acepté. Siento como si estuviera observando una película en la que no me dieron un papel para participar. Mostró una sonrisa, no de burla, sino de entendimiento. Expresó que comprendía más de lo que podía imaginar. El silencio que vino después resultó agradable, de esos que no requieren ser ocupados, sino simplemente compartidos. ¿Qué hay de ti? Realicé una pregunta. ¿No sientes fatiga por esta situación continua? Mucho más allá de lo que revelo. ¿Cuál es la razón por la que continúas? En ocasiones, se edifica algo de tal magnitud que resulta complicado desmontarlo sin que todo colapse. El comentario me impactó más de lo previsto, ya que reflejaba fielmente mis propios sentimientos y experiencias personales. ¿Existe alguna manera de detenerse? Le cuestioné. Cuando alguien te hace recordar que todavía tienes la capacidad de experimentar emociones, no insinuó, sino que confesó con sus palabras. En ese momento me di cuenta de que él también estaba agotado de aparentar. La charla se desarrolló de manera fluida. De la labor diaria nos sumergimos en la lectura, luego nos adentramos en el mundo del arte y finalmente exploramos nuestros temores. Mi opinión era valorada, mi presencia era significativa por mí misma, no por ser la esposa de otra persona. Me escuchaba atentamente, como si mis palabras fueran importantes. Hacía mucho tiempo que no experimentaba estas sensaciones. Panorama. Tomada en consideración. Seleccionada. ¿Aún no te has marchado? Mientras el vino caía en remolino en su copa, formuló la pregunta en tono suave. No tengo idea, respondí.
Puede ser que en las últimas horas me haya sentido más llena de energía que en mucho tiempo. No constituía una crítica hacia nadie, simplemente una afirmación, de esas que causan dolor por su autenticidad. Alejandro me observó detenidamente, no con un sentimiento de atracción o anhelo, sino con algo más complicado de describir. El respeto, tal vez, la curiosidad y una ternura auténtica. Al final mencionó que posees algo que no es evidente a simple vista, pero una vez que lo descubres, resulta imposible apartar la mirada de ello. No pude encontrar las palabras adecuadas en ese momento, no fue por falta de emociones, sino por la intensidad de lo que sentía. A la 1 en punto, todos estaban descansando, excepto nosotros. Mientras disfrutábamos de nuestras bebidas y conversaciones, algo comenzaba a surgir entre nosotros, entre las sombras de la noche. Aunque no era tangible en ese momento, su presencia era tan palpable y fuerte que se percibía en el ambiente. Comprendí, sin la urgencia de la comunicación verbal, que esa noche sería especial y diferente a las demás. No era por lo que sucedería, sino por lo que estaba a punto de despertar en mi interior. El sabor de la segunda copa de vino fue diferente. No se trataba únicamente del gusto, ni de la sensación del vino tinto tibio recorriendo la garganta. La manera en que lo compartíamos era a través del cristal, como si esta fuera la razón para expresar lo que durante el día no nos animábamos a decir. Alejandro conversaba con tranquilidad, esa tranquilidad que surge de alguien que no tiene prisa, pero sin mucho que guardar en silencio. Y prestaba atención a sus palabras de una manera que, debo admitir, me causaba asombro. ¿Cuál es tu secreto para lucir tan alegre durante las cenas? Estoy cuestionándome. ¿De qué manera? Actuar como si todo estuviera normal. Imagino que es una manera de evitar causar incomodidades. Contesté de inmediato, sin dudarlo. ¡Qué tristeza! Resulta conveniente. Realiza las correcciones necesarias. En ocasiones resulta más fácil aparentar que detallar. Estuvo de acuerdo con un gesto de cabeza. Mostrar comprensión en lugar de lástima. Finalmente expresó que no era necesario aparentar para ser aceptado. ¿Acaso tú tampoco simulas? La pregunta pareció resonar en Alejandro, provocando una profunda reflexión en él. Siempre lo reconoció. Sin embargo, no me resulta sencillo estar contigo. Aquella expresión quedó suspendida en el ambiente, cargándolo de repente, como una revelación que no pretendía respuesta, sino simplemente ser expresada. La experimenté, la retuve y me di la oportunidad de decirle la verdad. Esta noche, yo también estoy siendo auténtico. En el salón, el reloj indicaba la 1:30. El fuego en la chimenea continuaba ardiendo suavemente, haciendo un leve crepitar, como si estuviera consciente de no perturbar nuestra conversación. Todo el hogar descansaba en un profundo sueño. Pese a eso, en el interior, la emoción había cobrado plena intensidad. Alejandro colocó su copa en la mesita, inclinó ligeramente su cuerpo hacia el frente, apoyando los codos en las rodillas. Manos unidas, su mirada estaba clavada en mí. Sin apetito. Sin prisa, con cuidado. Con suavidad. Con semejante nivel de pasión que no se improvisa. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que alguien se interesó sinceramente por tu bienestar? Me sentí destrozado por dentro debido a la pregunta. No es la rudeza, sino la exactitud lo que importa. Debido a que había transcurrido un lapso prolongado, en ese preciso momento, experimenté una sensación de extrema vulnerabilidad. Al mismo tiempo, con total libertad. Realiza más de lo que desearía reconocer, expresé verbalmente. Se puso de pie. Avanzó pausadamente hacia mi ubicación y se aproximó a mí, que estaba sentada. No me ha correspondido. No se ubicó junto a mí. Se inclinó delante de mí, a la altura en que me encuentro. Como si intentara observarme desde la misma posición en la que me encontraba. Tu vitalidad supera tus expectativas, susurró. Lágrimas brotaron de mis ojos. No es la tristeza, sino la dulzura que llega de manera sorpresiva. Al expresarse, sus palabras encontraban el punto exacto de mi dolor. No realizó movimientos abruptos. Permaneció en ese lugar, justo delante de mí, aguardando a que recuperara el aliento. Debería cerrar sus ojos, que me brindara la posibilidad de experimentar emociones. Así lo realicé. Permití que el instante me envolviera por completo, sin temor.
con dedicación. Al despertar, nuestros ojos se cruzaron como si anticiparan lo que estaba por suceder, como si ese momento estuviera predestinado. Me incliné un poco hacia adelante. Nuestros rostros se encontraron. No hubo contacto físico, solo una atmósfera cargada de emociones difíciles de definir. Sin embargo, en ese encuentro casual, en esa proximidad sin presiones, experimenté una sensación que hacía años no experimentaba. ¿Cierto? En voz baja, Alejandro murmuró. No realizaré ninguna acción que no sea de tu agrado. ¿Tengo conocimiento de ello? He dado una respuesta, pero, si decides prolongar tu estadía un poco. Solamente un poquito. Tal vez podamos dejar de lado, por un momento, todo lo que sucede fuera de aquí. En aquel susurro se escondía un compromiso. Ni de amor apasionado, ni de emocionante travesía. Cuidado que hay peligro, presencia destacada. De la clase de empresa que no busca imponerse. Se pone a disposición. Le di caricias en la mano. Con suavidad. Como alguien que duda de su autorización para llevar a cabo la acción. Sin embargo, es imprescindible. Me di cuenta de que me quedaría un ratito extra. Solamente un poquito, únicamente durante esta noche. A través de las cortinas, la luz de la luna se filtraba. El vino dejó de tener relevancia. El transcurrir del tiempo se había suspendido. Me encontraba en medio de lo que era aceptable y lo que anhelaba, justo en ese espacio entre ambos. ¡Qué viva! El sonido del fuego en la chimenea continuaba chisporroteando. A paso pausado. Permanente, como si su cadencia se sincronizara con la de nuestra respiración. Alejandro se detuvo delante de mí. No estábamos conversando, no íbamos más allá de esa suave caricia que él mantenía en mi mano. Sin embargo, la forma de comunicarse era distinta. El de la anatomía, el que observa con la mirada. Lo que no se ha expresado. Y también yo, mi persona ya no era la que solía ser. Esa sala, con sus techos elevados y su diseño sencillo, había adquirido un ambiente más acogedor. No se trataba únicamente del despacho de un líder distinguido, se trataba de un lugar en suspensión. En un diminuto espacio en el que, después de tanto tiempo, no era necesario aparentar que todo estaba bien. Porque así era la situación, sin embargo, por una razón diferente. ¿Debido a que experimentaba? Mirada. ¿Cómo te encuentras? Con un susurro, Alejandro formuló su pregunta. Estuve de acuerdo con eso. No deseaba interrumpir el instante con palabras superfluas. En el mutismo que compartíamos, residía algo de carácter sagrado. Rara vez sucede. Comentó haber experimentado una tranquilidad similar en compañía de otra persona. Fue mi turno de contestar. No tengo memoria del momento en que alguien me miró con una calidez que reconfortaba el alma por última vez. Dirigió la mirada hacia arriba. Se unió ligeramente, con esa espontaneidad que no se practica. Tomó asiento a mi lado. A una distancia que evidenciaba la falta de intenciones. No es cuestión de estar presente, sino de estar allí. El calor de su hombro se percibía cerca del mío. Como su respiración se sincronizaba con la mía, como si el ambiente adquirió una armonía tranquila, más emocional que física. No se observaron movimientos torpes. Evita expresiones sin contenido, simplemente una percepción de seguridad en aumento. Como si estuviéramos estrechando lazos no solo en apariencia. Excepto en su interior, di un ligero giro. Igualmente él. Y en ese momento, nos acercamos con respeto, sin palabras, compartiendo un momento muy íntimo de conexión emocional, el primer roce de labios. De movimiento pausado. Poco caliente, honesto. No hubo ningún comportamiento violento. Sin estar nervioso, ambos éramos conscientes de la singularidad de cada instante. Y la información que estábamos intercambiando. No se trató de una acción, eso era cierto. El roce de su mano en mi cara me estremeció por lo delicado que fue. No es por la acción, más bien por lo que se encontraba en la parte posterior. Ten cuidado. La consideración hacia los demás es fundamental, un anhelo callado que no pretendía adquirir. Simplemente existir. Nos miramos con una cercanía que hablaba por sí sola, sin necesidad de contacto físico, con tranquilidad.
con la cercanía que surge de lo sentimental en lugar de lo corporal. No tenía ninguna prisa, igualmente yo no. En ese momento, el transcurrir del tiempo carecía de relevancia. Lo importante era el amor que compartíamos. Permanecimos abrazados durante mucho tiempo. Sin pronunciar palabra. Con su cabeza descansando sobre la mía, sintiendo la proximidad de su respiración, en un ambiente de profunda conexión emocional. Era capaz de percibir los pulsos de su corazón. Y, después de mucho tiempo, decidí alinear los míos con los de otra persona por primera vez en mucho tiempo. No es para ser de su propiedad, sino para demostrarme que todavía podía sentir una conexión profunda con alguien más. La noche continuó su curso, aunque no voy a entrar en detalles, compartimos un instante que marcó un antes y un después en nuestra percepción mutua. No se trató únicamente de una acción. Ni siquiera un gesto de ternura, absolutamente en silencio. La elección fue tomada en consenso. Ten cuidado, surgió de un momento en el que los dos anhelábamos lo idéntico. Mostrar sensibilidad. No hallé compromisos en lo que usted ofrecía. He detectado la presencia. No busqué una salida en su piel. Me refugié, lo encontré. Al concluir todo. Al llegar la madrugada al borde del amanecer, optamos por guardar silencio. Me tapó con una cobija. Sin necesidad de expresarlo, permaneció a mi lado. Acto seguido, procedí a cerrar mis ojos. Con la certeza de que el día siguiente amanecería sin cambios en el mundo. Sin embargo, yo no. Esa noche, mientras todos descansaban, fui realmente contactado por alguien. En el interior, con precaución. Con la intención de hacerlo. Esa impresión, ese momento, quedaría grabado para siempre. Los primeros rayos del sol se filtraban tímidamente a través de las cortinas. La hoguera se ha extinguido. La tranquilidad de la casa había regresado a su estado habitual. A pesar de ello, en mi interior, todo había cambiado. Alejandro seguía descansando. Simulaba llevarlo a cabo. Con precaución, me uní al grupo. Coloqué la manta doblada encima del sofá. Dirigí mis pasos descalzos hacia la cocina con la intención de tomar un vaso de agua. Cada etapa tenía una sensación única. No fue a causa de lo sucedido en esa ocasión. No fue por el despertar, sino por lo que había ocurrido. No consideré la necesidad de dar justificaciones. Ni siquiera en justificaciones. No era responsable. No hay motivo de celebración. Simplemente experimentar la autenticidad de ese instante vivido. De aquellos que evitan la repetición. Más que guardarlos, es importante retenerlos como una imagen en la mente. Una de esas que solo tus ojos pueden percibir. Pero permanecen a tu lado eternamente. En la habitación contigua descansaba mi marido. Todo el hogar inhalaba el cálido aire de la madrugada. Tomé asiento en la terraza, sosteniendo la taza con el calor que aún emana. Reflexionando sobre nuestras acciones pasadas. En todo lo que quedó sin expresar, Alejandro respetó los límites establecidos y no los sobrepasó sin autorización. No me solicitó nada. Opté por quedarme. Mi cuerpo, mi voz y mi piel decidieron quedarse en lugar de escapar. Lo haría de nuevo. Esa noche no fue un equívoco. Se trató de una situación atípica. Una abertura en la pared. Un breve inciso. Un murmullo cósmico que te recuerda que sigues presente. Pasaron varios días sin que volviéramos a mencionar el asunto. Por temor al ridículo, no es necesario reiterar lo que sucede en el corazón para que sea significativo. Al reencontrarnos en una reunión, una cena, una de esas situaciones cotidianas donde todo parece estar en orden. Hubo un tranquilo encuentro de miradas entre nosotros, sin dramatismos. No hay nada que esté vetado. Tan solo dos individuos poseían información privilegiada respecto a la cual los demás estaban en la ignorancia. ¿Cuál era la sensación experimentada? En un instante en el que ya no formaba parte de nadie más. La vida continuó su curso, igualmente yo. Sin embargo, a partir de esa noche comencé a modificar aspectos. De tamaño reducido, al comienzo. La manera en que me expreso. De desplazarme, de guardar silencio a su antojo. Y de hablar en momentos inoportunos. No tenía la obligación de ocultar mis sentimientos detrás de una sonrisa cortés.
No podía aparentar que todo marchaba bien. Finalmente, logré identificar el caos en mi vida. Y le había dado un abrazo. Nuestra historia fue corta. Así es. Sin embargo, no demostró debilidad. Tuvo la intensidad de un ligero temblor. Igual que una marea que no causa estragos. Sin embargo, todo eso lo transforma, aunque sea algo que no se repita jamás. A pesar de que la narrativa no cuente con nuevos episodios. Las experiencias que hemos tenido quedan grabadas en nosotros para siempre. No es como un sueño. Más que nada como un indicio. Una de esas experiencias que te hacen encontrarte contigo misma, en el momento de mayor urgencia. En ocasiones, no es preciso contar con una narración detallada. Tan solo un momento auténtico, un acto simbólico. Un gesto de ternura. Disfrutando de una copa de vino en completa tranquilidad, cuando una persona realmente presta atención a lo que dices. Cuando llega tu turno con calma. Cuando te hace recordar que sigues con vida. Así, ese momento se incorpora a tu ser. No importa si los demás nunca llegan a enterarse. Claro que sí, con eso es suficiente. ¿Has experimentado alguna vez cómo una única noche transforma tu interior? ¿Has experimentado alguna vez un momento inesperado que se transformó en un intervalo especial en tu vida? Esta emisora está diseñada para aquellos que valoran instantes como estos. Honestos, delicados. Sentimientos y emociones. Si en algún momento alguien estuvo presente justo cuando más lo requerías, no dudes en suscribirte. Haz clic en la campanita para recibir más historias que te hagan conectar con tus emociones más profundas. En caso de que te sientas inspirado, compártelo en la sección de comentarios. Aquí se le da cabida a todas las emociones que surgen.